Aprovecho para poder desactivar las notis. Y listo, creo que la grabación ya se inició, así que bueno, voy a compartir pantalla. La verdad es que el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante, pero bastante chévere y justamente va a estar, como todo, ¿no? Lo que habíamos estado viendo, pues va a estar directamente relacionado con todas las clases las cuales hemos ido viendo a lo largo de estas sesiones. En este caso vamos a hablar acerca del tráfico vesicular. Yo sé que suena ahorita un poquito raro y tal, como que tal vez no encuentran la conexión entre las cositas con las que ya hemos estado conversando, así que antes de poder empezar, quiero hacer una ligerita recapitulación. A ver, no sé si ustedes recuerden, pero la primera clase nosotros decíamos, a ver, ¿no es aquí? Es aquí, ya, perfecto. Dentro de las primeras clases nosotros decíamos que justamente una diferencia que tenían las células procariotas, perdón, discúlpenme, de las eucariotas, era la presencia de un tipo de organelas en específico. Ya habíamos dicho, ay, a la procariota se distingue de la eucariota porque en las procariotas no hay núcleo verdadero, porque este núcleo no cuenta con carioteca, mientras que en las eucariotas sí, vamos a tener a la carioteca. Y otra de las diferencias que teníamos entre procariotas y eucariotas era la presencia de las organelas membranosas. Cierto, que ya lo he venido repitiendo como 3 o 4 clases seguidas. Así que, a ver, Fátima, quiero que me digas, dame 2 ejemplos de organelas membranosas. Vamos a ver si recuerdas. Y si por A o B no, pues normal, pero dímelo. La mitocondria. Ya, la mitocondria. Otra que tal vez se te venga a la mente. mm, los lisosomas, ¿será? Ya, vamos a tener también al lisosoma. Ya, a ver, Camila, dime cuáles podrían ser otras 2 organelas membranosas también. O esas son las que tenías en la mente, coméntame. También otros podrían ser el retículo endoplasmático liso y el rugoso. Ya. Y el que falta podría ser tal vez el aparato de Golgi. De Golgi. Exactamente, chicas. Básicamente ya habíamos estado conversando de esto, habíamos dicho, ¿no? Que vamos a tener aquí organelas membranosas, es decir, que van a ser orgánulos que están compuestos justamente por un sistema de ¿qué? Por un sistema de endomembranas. Y la clase del día de hoy va a hablar justamente de cómo es que funciona la interacción de estos sistemas de membrana para que se puedan llevar a cabo procesos como, por ejemplo, el transporte de moléculas, proteínas, lípidos, carbohidratos al interior de la célula. Y para esto vamos a descartar todavía la mitocondria y a los lisosomas porque justamente estas van a ser las clases siguientes y nos vamos a centrar en estos 3, en el retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso y en el aparato de Golgi. Vamos a ver cómo va a haber una conexión entre estas membranas y cómo es que todo, pero todo esto, o mejor dicho, la conexión entre las 3 nos va a permitir llevar a cabo el tráfico vesicular. Perfecto. Ahora, otro concepto que antes de poder empezar quiero que lo tengan bien claro es el tema de, no sé si ustedes recuerdan, pero el día de ayer, cuando hablábamos, justamente recapitulemos el cuadrito, ¿no? Teníamos el tema de la fagocitosis, la pinocitosis, y luego, si no me equivoco, es fagocitosis, pinocitosis, y la otra es la transocitosis. La transocitosis. A ver, Camila, ¿tú te acuerdas qué era más o menos la fagocitosis? Dentro de fagocitosis teníamos 2, que era la endocitosis y la exocitosis también. A ver, tal vez con eso se te viene más a la mente algún concepto. Me acuerdo que era como que endocitosis significa que era el ingreso de moléculas de la parte extracelular
y la Ya, exocitosis era la salida del espacio intracelular hasta el extracelular. exactamente. Perfecto. Justamente esos son estos dos conceptos, ¿no? Y todo esto lo que buscaba movilizar era movilizar moléculas, ya sean de distintos pesos, de distintas cargas. Habíamos dicho que también podían ser hasta bacterias, no sé si ustedes recuerdan, ¿no? Que podían ser hasta bacterias o material extracelular que se encuentre generando algún tipo de daño en el cuerpo. Perfecto. A ver, Fátima, ¿tú te acuerdas qué era la pinocitosis? Era, bueno, estaba conjunta con la invaginación. Ya, pero ¿qué hacía? O sea, ¿qué va a diferenciar la pinocitosis de la endocitosis y la exocitosis? Ya, a ver, Recuerdo esta que eso usaba bastante las vesículas. ya, perfecto. Y no sé si tú recuerdas, pero justamente el tema de la pinocitosis se relacionaba, a diferencia de la fagocitosis y tal, era más con agua. Era justamente el movimiento, la formación de estas vesículas para poder encapsular y hacer que se mueva el agua. Quiero que recuerdes, por ejemplo, la pinocitosis. Con uno de los sistemas que nosotros vamos a tener en el cuerpo, que va a ser el sistema, ¿cómo se le dice? El sistema urinario. Lo más probable es que ustedes le hayan dado un vistazo cuando hayan hecho introducción a la biología, pero básicamente al hablar nosotros del sistema urinario o del sistema renal, nosotros vamos a hablar de un conjunto de órganos, los cuales van a permitirnos justamente hacer el filtrado de la sangre y que posterior al filtrado de la sangre se produzca la orina. Y para eso nosotros vamos a tener el siguiente sistema. No lo vamos a detallar mucho, pero lo vamos a hablar un poquitito para que ustedes entiendan la importancia de saber qué es la pinocitosis. Básicamente, nosotros dentro de los riñones lo que vamos a encontrar es un sistema de dos componentes. El primer componente va a ser el glomérulo renal, que básicamente es así. Tiene, son una y dos arterias, las cuales comienzan a ser como que un tumulto de arterias, y van a estar rodeadas por la tan conocida cápsula de Bowman. Y luego de estas arterias van a salir tubitos, y por esto eso se le dice la parte glomerular, y luego van a venir las siguientes partes. Vamos a empezar con la asa de Henle proximal, pero mejor dicho, vamos a empezar con el asa proximal, o mejor dicho, es el tuli proximal. Luego de esto vamos a tener a la asa, no me acuerdo bien si era asa gruesa o delgada de Henle, ahí sí me mataría el decano, la verdad. Vamos a tener al asa de Henle y luego el asa de Henle va a continuar así, para que posteriormente tengamos el tubuli distal y luego vamos a tener aquí al tubo colector. Ya, Shirley, me acabas de decir que no te acuerdas cuál era la asa. Si no me equivoco, la descendente es la que es gruesa, la asa descendente de Henle y la ascendente es más delgadita, pero la verdad es que ahorita se me acaba de ir el dato. El tema es que estas son las asas de Henle. Ya. ¿Para qué me sirve ahorita decirles todo este tema? ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablemos acerca del proceso de la filtración de la orina, ustedes tienen que pensarlo así, miren. Cuando nosotros empecemos a hablar, justo como les decía, no es que nosotros produzcamos la orina de por sí, no, sino que lo que van a hacer estas arterias justamente va a ser permitir que todos los desechos que se encuentran dentro de la sangre puedan ser filtrados. Y una vez que se filtra la sangre es donde se produce la orina. Y luego, esta orina lo que va a hacer es que va a atravesar a través de todos estos tubulis. Va a pasar por el túbulo proximal, por el asa delgada de Henle, por el asa gruesa de Henle, el asa delgada de Henle, va a llegar hasta el túbulo distal y luego va a entrar al túbulo colector. ¿Qué va a pasar? A lo largo de todo este sistema, nosotros vamos a estar en un proceso de reabsorción y secreción de sustancias. Digamos, ¿no? En el túbulo proximal se dice, digamos, que se reabsorbe un 60% de agua, de H2O. Pero ¿qué pasa? Y así se va reabsorbiendo y reabsorbiendo a lo largo de los túbulos. ¿Para qué? Para que nosotros no perdamos tanto líquido. No sé si ustedes lo han escuchado ya, pero se dice que nosotros más o menos filtramos, si no estoy exagerando las cantidades, unos 180 litros de orina al día, pero nada más expulsamos 1 litro o 1,5 litros. Y es justamente por este sistema de reabsorción
y secreción. Pero justamente en la última parte, que es el trozo del túbulo colector, no termina de reabsorber todo el agua que forma parte de la orina. ¿Por qué? Porque este tubo, que va a ser justamente la parte final del sistema renal, no va a tener una membrana tan permeable, a diferencia de las otras. Entonces, el agua no va a poder difundir libremente. No se va a poder difundir el agua, sino que se va a necesitar ¿de qué? Del proceso de la pinocitosis. Es decir, se va a necesitar de una ayuda extra para que nuestro cuerpo, si digamos necesita retener más agua que la que normalmente, como por ejemplo de alguien que se encuentra deshidratado, recurra ¿a qué? A la pinocitosis para que pueda captar el agua que tenemos en esa porción final de la orina y así pueda pues mantener mucho más agua en el medio interno y ya la cantidad de orina sea mejor, entonces sea menor, entonces la persona deja de estar tan pero que tan deshidratada. Entonces esta podría ser una de las aplicaciones que va a tener la pinocitosis. Y luego, el último proceso que estábamos checando era el tema de la transocitosis, que será un poco más sencillo, ¿no? Donde teníamos a la célula y ya habíamos dicho que es una molécula que ingresa y sale sin ningún tipo de cambio biológico. O sea, simplemente usa a la célula como su medio para que se pueda movilizar desde un lado hacia el otro. Exacto. Y ahora, la pregunta que la verdad es que esperaría que ustedes se hayan hecho, aunque creo que ya Fátima tenía la respuesta, es el cómo es que se lleva a cabo todos estos procesos, ¿no? O sea, cómo es la célula capaz de poder movilizar o poder fagocitar cosas que se encuentran en el medio extracelular para meterlo al intracelular y se va a dar justamente, ¿por qué? Por la formación de las vesículas. Y eso va a ser justamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo es la célula cómo es capaz la célula de poder movilizar los productos dentro de ella misma o poder captar los productos del medio extracelular para poder tenerlos dentro en base a sus necesidades, ¿no? Así que sí, básicamente quería que recuerden bien estos conceptos para que luego ya no nos perdamos tanto al hablar del tema. Recapitulando un poquito nada más, porque ya lo acabamos de conversar, dentro de la célula nosotros vamos a tener la presencia de las estructuras membranosas, donde, y de hecho la parte más importante para este tema, vamos a tener que el retículo endoplasmático va a ser justamente el orgánulo más grande, porque como lo habíamos visto a lo largo de las sesiones, básicamente el retículo endoplasmático va a ser una red de membranas, las cuales se van a encontrar interconectadas, se van a encontrar conectadas con la carioteca y luego estas mismas van a seguirse conectando y conectando hasta que lleguen, por ejemplo, al aparato de Golgi, ¿no? Al aparato de Golgi o terminan de conectarse una vez que ya lleguen a la membrana plasmática, porque al final del día toda esta red de membranas va a estar interconectada. Nos dice, esta va a estar formada, ¿por qué? Por túbulos y por sacos, las cuales van a funcionar como sus cisternas, las cuales se van a comunicar formando justamente lo que les decía, va a ser una red continua que va a partir desde la carioteca y va a finalizar y va a extenderse a lo largo de todo el citoplasma de la célula hasta poder llegar a la membrana, o bueno, hasta poder llegar a nuestra membrana o interconectarse con el aparato de Golgi. Y te dice también que justamente la parte interna que vemos, porque no sé si ustedes lo pueden apreciar, y de hecho es básicamente como nosotros veíamos a nuestras membranas, ¿no? Que hay como un espacio interno. En este caso, el espacio que tenemos dentro del retículo endoplasmático lo vamos a llamar el lumen. También se le puede decir espacio luminal o cisternal. Y luego acá nada más vemos justamente esta red. Uy, justamente vamos a ver esta red continua interconectada. Listo. Empecemos por el primero, que va a ser, justo como lo mencionó Camila, el retículo endoplasmático rugoso. La forma en la cual nosotros vamos a distinguir al liso del rugoso, en primer lugar, va a ser por su morfología. ¿Cómo es su morfología, Shirley? A mí no me metas palabrería, yo quiero entenderlo. O sea, por la forma que va a tener, en este caso, el retículo endoplasmático. Y es, o mejor dicho, se le dice rugoso, ¿por qué? Porque va a tener dentro de su estructura la presencia de estas bolitas. Aquí se ve media pixeleada en la imagen, pero justamente estas bolitas van a ser los ribosomas, que son
otra organela que tiene la célula, la cual, no sé si ustedes lo recuerdan bien, pero básicamente nos permitía el poder nosotros formar las proteínas, ¿no? Es justamente en este lugar en donde se da el proceso de la traducción y el ensamblaje en sí de una proteína. Y por eso te dice que va a contener ribosomas adheridos a sus membranas y justamente se van a encontrar al lado del citosol, no dentro del lumen. Y por eso más o menos se va a ver así. Aquí vamos a tener, digamos, ¿no? A la membrana y por este lado va a estar conectado con la carioteca y ta, 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 ta. Va a tener la parte que vimos, vamos a tener la parte luminal y la parte citosólica, o sea, la que está en contacto con el medio interno. Entonces, los ribosomas van a justamente ubicarse en esta posición, para la parte citosólica y no la luminal. Además, te dice que los ribosomas van a estar unidos por su subunidad mayor, por ayuda de unas proteínas del grupo de las riboforinas, que no se encuentran en el retículo endoplasmático liso. Entonces, justamente porque en el retículo endoplasmático rugoso vamos a tener las riboforinas, van a poder tener, este retículo va a poder tener la capacidad de poder adherir así, pues los ribosomas, ¿no? Mientras que como el liso no lo tiene, no va a tener estos ribosomas dentro de su estructura. Y justamente nos va a decir que la función principal del retículo endoplasmático rugoso va a ser la síntesis y el metabolismo de las proteínas. Esto sí quiero que lo tengan bien en cuenta. ¿Por qué? Porque no es que el retículo endoplasmático rugoso sintetice las proteínas, sino que al tener adheridas a los ribosomas, que son estas bolitas chiquititas que se encuentran a lo largo de todo el retículo endoplasmático rugoso, son las que se encargan de sintetizarlo. Entonces, como están adheridos, te dice que también se va a encargar de la síntesis y del metabolismo. Y esto es algo importante que ustedes lo sepan, porque yo he visto preguntas de examen en donde te dice, órgano encargado de sintetizar proteínas. Digamos que se lo colocan de esta manera, ¿no? Ustedes van a agarrar y van a decir, si se quedaran nada más con la info de esta clase, el retículo endoplasmático rugoso. Que respuesta que es correcta, o sea, lo entendería, pero como les decía, vamos a tener algo todavía mucho más preciso, más exacto, que sería que que la organela encargada de poder sintetizar estas proteínas sean los ribosomas. Y luego tal vez le ponen retículo endoplasmático liso, luego le pueden poner la membrana plasmática, le pueden poner las mitocondrias y así. Estas son, por ejemplo, preguntas bastante directas, ¿no? Tiki, tiki, tiki. A ver, un segundito.
Hola, Liz, ahora sí se me puede escuchar, disculpen. Ya, perdónenme, es que justo me estaban llamando mis papás. ¿Me confirman por fin con un like? Sí, sí se me puede escuchar. Ay, creo que voy a editar esto un segundito para tener más colores. Perfecto, muchas gracias, Camila. Entonces, me perdí un poquitito de la idea. Estaba diciéndoles, ¿no? Que yo había visto bastante que se repetía mucho estas preguntas, porque la verdad es que yo me he revisado, 800 bancos de biología para poder hacer no sé si ustedes se enteraron de todo el tema, pero al menos el ciclo pasado, cuando dimos el repaso de biología, lo que se hizo para el parcial fue justamente crear un examen modelo. Les armé a los chicos un examen de 40 preguntas y lo dieron justamente en 60 minutos, pero creo que luego se redujo el tiempo a 40, porque la verdad es que les sobró un montón de tiempo. Porque lo bacán que tiene biología es que todavía nosotros encontramos preguntas un poco más directas. Entonces, sí, la verdad es que para poder hacer todo este examen, lo que hice fue ir revisando y revisando y revisando y revisando un montón de preguntas de bancos para que pues pueda ir más, pero lo más parecida a las preguntas de la universidad. Y por eso les digo que es importante que ustedes recuerden que en sí la organela, la cual está encargada de poder sintetizar las proteínas, van a ser justamente los ribosomas. Pero también he visto exámenes en los cuales en los cuales la pregunta te decía igual, ¿no? Organela encargada de sintetizar proteínas y la respuesta que te ponían era retículo endoplasmático rugoso. Así. Retículo endoplasmático rugoso. Y pues también era la respuesta correcta. Así que quiero que como que ambos, para ustedes cuando hablemos acerca de la síntesis de proteínas, se le vengan a la mente tanto el retículo endoplasmático rugoso como los ribosomas, los cuales van a ser los encargados principales de justamente esta síntesis. Y luego te dice también que aquí se da el proceso denominado la glucosilación de las proteínas, las cuales ya no se van a dar en la parte citosólica, sino van a estar ubicadas en la parte luminal, o sea, dentro del retículo endoplasmático, ¿no? Y te dice que en este caso, este proceso nada más se va a dar justamente dentro del lumen del retículo, mientras que en el las proteínas que se están ubicando en el citosol no van a estar glucosiladas normalmente. Te dice también que las proteínas sintetizadas y almacenadas en el retículo endoplasmático rugoso, antes de ser transportadas a otras partes de la célula, estos van a tener que ser glicosilados para poder convertirse en glucoproteínas. Y una vez que ya estas tengan dentro de su composición un azúcar, ahora sí van a poder transportarse hacia otras organelas, como lo van a hacer el aparato de Golgi, que ahorita vamos a checar cuál va a ser su función, o si no, hacia los lisosomas. Básicamente, lo que quiere decirles todo el tema de que, esta tiene que estar glucosilada porque si no, no llega, porque si no, sí, lo que te dice básicamente es lo siguiente, que en primer lugar, vamos a nosotros tener una señal, la cual nos va a generar que se lleve a cabo el proceso de la síntesis de proteínas. Ya lo sabemos. Esto se va a llevar a cabo dentro de los ribosomas que se encuentran en el retículo endoplasmático rugoso. Entonces, lo que normalmente harían estas proteínas serían viajar hacia el aparato de Golgi para que luego este aparato de Golgi las prepare para llevarlos al resto de toda la célula, o si no, también pueden viajar hacia los lisosomas. Pero ¿qué pasa? Esto básicamente lo que te está diciendo es que antes de que estas se puedan movilizar, nosotros tenemos que pasar por un proceso bastante clave, y se me perdió el verdecito tan bonito que tenía. No lo encuentro. Ya, dejémoslo con esto. Antes tienen que pasar por un proceso bastante clave, el cual es la adición de un azúcar a su composición. O sea, si nosotros estamos viendo, en este caso, la proteína de esta manera, donde todo es una cadena de aminoácidos, para que esta proteína se pueda transportar, vamos a necesitar adicionarle un azúcar para que ésta tenga más estabilidad. Y esto, o mejor dicho, y este proceso nosotros le vamos a denominar glico o glucosilación. Así que no se preocupen porque ya vamos a conversar un poquito más de cómo es que se lleva a cabo. A diferencia del retículo endoplasmático liso, el cual, como ya sabemos, se va a diferenciar del rugoso porque ésta no va a presentar a los ribosomas. Y justamente esa va a ser una de sus características. Por lo que, al no contar con los ribosomas, su superficie va a ser bastante, pero bastante lisa.
Acá te dice también que la mayor parte de las células van a tener un retículo endoplasmático liso bastante escaso, pero va a encontrarse bastante, pero bastante abundante. ¿En dónde? En las células musculares estriadas. ¿Por qué? Y también se van a encontrar en las células de Leydig, en el testículo, o si no también en la corteza suprarrenal. Y estas, ya que estas van a estar encargadas de la segregación de las hormonas. Y también lo vamos a tener bastante en los hepatocitos, donde van a participar en la síntesis de las moléculas lipoproteicas. Esto quiero que lo entiendan de la siguiente manera. ¿Qué va a pasar? A diferencia del retículo endoplasmático el rugoso, el liso se va a encargar principalmente de la síntesis de los lípidos, justamente L con L, ¿no? Liso con lípidos. Entonces, nosotros no vamos a necesitar, o si ustedes checan cada uno de los órganos, no todos van a ser responsables de que, ellos tienen que sintetizar grasas y almacenar las grasas. Por ejemplo, eso no podría pasar de manera normal en el corazón. Pero ¿qué pasa? Esta no va a ser la única tarea que va a tener el retículo endoplasmático liso, sino que aparte de eso, nosotros también vamos a notar cómo estas van a permitir también que se pueda liberar el calcio. No sé si ustedes la recuerdan, pero justo lo conversábamos el día de ayer cuando nosotros hablábamos del proceso de la contracción muscular. Decíamos que básicamente se daba de la siguiente manera, que nosotros teníamos nuestra miocina y sobre estas teníamos fibras de actina. Y que básicamente las fibras de actina lo que hacían era que se movilizaban sobre la miocina para poder hacer justamente este movimiento, ¿no? De que se ponían, era como que si se acortaran las bandas y comenzara el contracción, descontracción, contracción, relajación del músculo. Pero para que se pueda llevar a cabo todo este proceso, nosotros necesitábamos ¿de qué? Pues justamente del calcio. Entonces, ¿de dónde es que se saca el calcio? Va a ser justamente del retículo sarcoplasmático. Y este retículo sarcoplasmático no es nada más que darle otro nombre al retículo endoplasmático liso, que al revés. Así que básicamente por eso nosotros también lo vamos a encontrar un montón, pero un montón en el tema de las células musculares estriadas. Y aparte de eso, ya sabemos que esta se encarga de la síntesis y almacenamiento de lípidos, que nos ayuda en la contracción muscular por el calcio. De igual manera, también lo que va a hacer es que va a ayudarnos con la detoxificación. Básicamente, ella lo que va a hacer tratar como, por así decirlo, de limpiar las toxinas, ¿no? Y por eso también lo vamos a tener en el hígado y en los riñones. Y también lo que va a hacer es que ella se va a encargar también de la síntesis de hormonas esteroideas. Y por eso lo encontrábamos aquí, en puntos en donde se necesita mucha de estas hormonas, como las células de Leydig en el testículo y también en la corteza suprarrenal, que cuando ¿cómo se le dice? Que cuando estén un poquito más adelante en la carrera van a notar cómo justamente de la suprarrenal van a salir un montón de hormonas que al final del día van a regular varios procesos dentro de nuestro cuerpo. Así que para hacerlo un poco más sintetizado, recordemos, retículo endoplasmático liso tiene 3 funciones. La primera, síntesis de lípidos, más las de las hormonas esteroideas. Luego de esto va a encargarse también de el almacén del calcio y luego vamos a permitir también el tema de la detoxificación. Y si ustedes recuerdan las funciones que tiene que cumplir en este caso el retículo endoplasmático liso, van a saber, digamos, ¿no? Sabemos que el hígado se encarga de poder desintoxicar la sangre, entonces, entonces en este punto vamos a necesitar mucho retículo endoplasmático liso. Ya, sabemos que en el músculo necesitamos estar con un montón, contrayendo y contrayendo y contrayéndolo y contrayéndolo constantemente. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya vamos a tener bastante retículo endoplasmático liso porque se necesita del calcio para el proceso. Y tenemos también necesitamos hormonas, pues médula suprarrenal, o necesitamos que se generen lípidos, tal vez se encuentra dentro de la grasa abdominal también. Entonces es importante que más que memorizar las cosas, ustedes recuerden cuál es el rol que van a cumplir para que puedan nada más ir conectando los puntitos.
Listo. Ahora hablemos ya del tercero que va a ser el aparato de Golgi. El aparato de Golgi básicamente va a haber estado descubierto justamente por Camilo Golgi y este va a estar formado, a diferencia del anterior, por dos estructuras, las cuales van a ser las cisternas y las dictiosomas, las cuales simplemente van a ser agrupaciones de sáculos acompañados de vesículas. Esto es algo importante porque básicamente nosotros vamos a ver el retículo endoplasmático, mejor dicho, el aparato de Golgi de esta manera y a veces lo van a ver graficado así. Ahí, así. Lo van a ver graficado así. Como una cadena continua, de la cual van a ir ingresando vesículas y van a irse liberando también otras. Y esto es algo importante, ¿por qué? Porque nosotros vamos a tener dos tipos de vesículas. Vamos a tener las vesículas de transición, las cuales van a ser bastante, pero bastante pequeñitas y van a ubicarse justamente en la cara cis del aparato de Golgi. Y luego vamos a tener a las vesículas de secreción, las cuales van a ubicarse en la cara trans. Y eso es importante porque justamente el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, perdón, estoy dale y que dale con el tema del aparato. Ay, perdón, dale que dale con el tema de los retículos. Ya. Esto es algo importante porque el aparato de Golgi va a tener dos caras bien marcadas. La primera cara que va a tener va a ser la cara cis, que yo quiero que ustedes la recuerden como la cara de formación. Es decir, justamente va a ser la cara cis la que va a comenzar a recibir todas estas proteínas y lípidos y las moléculas en general, las cuales hayan sido sintetizadas por el retículo endoplasmático rugoso y por el retículo endoplasmático liso. Entonces, ellas comienzan a liberar sus productos y van a llegar hacia la cara cis del aparato de Golgi. Y luego, estas van a comenzar a atravesar todo este caminito hasta llegar a la cara trans. Y la cara trans va a ser conocida como la cara de maduración, la que básicamente se va a encargar de que una vez que ya hayan madurado justamente las moléculas las cuales han ingresado por la cara cis, lo que va a hacer es que ellas básicamente va a generar las vesículas que van a ser estas bolsitas de secreción. ¿Para qué? Para que estas moléculas puedan llegar a diferentes partes de la célula. Y por eso, normalmente te decía, ¿no? Que las vesículas que se encuentran dentro de esta cara van a ser mucho más grandes, mucho más maduras, a diferencia de las de la cara cis, porque en este caso ya tenemos nosotros a nuestras moléculas maduras, preparadas para que ya puedan liberarse. Continuemos. Y esto es algo importante que también lo podamos recordar nosotros, y es que nosotros vamos a tener diferentes tipos de moléculas dentro de la célula. Vamos a tener moléculas de exportación, moléculas propias y moléculas importadas. Las moléculas de exportación básicamente van a ser moléculas las cuales se fabrican dentro de la célula y lo que nosotros tenemos que hacer es liberarlas. ¿Para qué? Para que puedan cumplir su función biológica en la parte externa de la célula. Las moléculas propias, las cuales van a sintetizarse dentro de la célula y van a cumplir su función biológica dentro de la célula también. Y luego vamos a tener las moléculas importadas, las cuales son moléculas que no se sintetizan dentro de la célula, sino que se encuentran en el medio extracelular. Y es del medio extracelular de donde ingresan para que puedan cumplir su función dentro de la célula. Y estas pueden ser básicamente los nutrientes, el tema de la señalización o la comunicación celular y también aquellas las cuales se van a procesar, ¿no? En la parte exterior, como lo veníamos conversando. Ahora sí, para no hacer la clase tan larga, vamos a empezar hablando del tema que nos llama a esta sesión, que es justamente la de el movimiento vesicular. ¿Cómo es que se genera o qué es lo que pasa? Básicamente, lo que va a pasar es que nosotros vamos a pasar por tres procesos. El primer proceso es en el que nosotros vamos a en primer lugar, lo que se va a hacer es que se va a sintetizar, ¿no? Como en este caso, vamos a ver que vamos a tener el proceso de la biosíntesis, la secreción y la endocitosis. Esta va a ser una red dinámica interconectada de las endomembranas que ya conocemos, el retículo, los lisosomas y las moléculas libres. ¿Qué va a pasar? Lo que nosotros vamos a identificar dentro de este proceso básicamente va a ser un proceso va a ser un ciclo. ¿Qué va a pasar?
Nosotros vamos a empezar con el primer paso, que es justamente el proceso de la gemación, donde en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar moléculas, las cuales se encuentran dentro de esta porción. A ver, tiqui, 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 déjenme ubicarme, membrana diana, dureza, ta, 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 ta. A ver, es que siempre se me va. Estoy casi segura que aquí ya estamos en el aparato de Golgi y por eso es que estamos hablando de la formación de las vesículas. Ya, ahora sí. Cuando nosotros empezamos con este proceso, vamos a empezar con el paso número 1, que va a ser el paso de la gemación. En la gemación, lo que nosotros vamos a encontrar, en resumen, va a ser que vamos a tener una alteración dentro de las membranas que conforman ¿a quién? Al aparato de Golgi. Como vemos, en este caso, en esta membrana, la cual formaba parte de una de las porciones de, digamos, nuestro aparato de Golgi, lo que va a pasar es que comienza como que a agrandarse, no sé si lo pueden ver, es como que comienzan a yemarse o a formar una burbuja. Y dentro de estas, lo que van a hacer es que se va a comenzar a almacenar material, como digamos que tenemos a estas proteínas. Luego va a empezar, luego ¿qué va a pasar? Es que justamente este huevo o esta burbuja va a comenzar a madurar. Y es así en donde se va a ya formar por completo. O sea, ya no nada más va a ser como un bultito que le está saliendo a la membrana, sino que ahora ya sí es donde se va a dar el proceso de la formación de una yema o de una burbuja como tal, hasta que se dé el proceso de la estrangulación, donde ahora esta porción de la membrana que se había alterado y que quería comenzar a desplazarse, por así decirlo, se va a cortar por completo y es así cuando ya vamos a tener a una vesícula. Y la vesícula básicamente va a ser justamente esta burbuja con el contenido que habíamos visto que se estaba recogiendo de la parte luminal de, en este caso, el aparato de Golgi. Y luego vamos a ver cómo pasa hacia el paso número 2, el cual va a ser el paso del transporte, donde esta vesícula, como vemos, ya se separó y comienza a viajar usando los motores sobre los rieles llamados microtúbulos. O sea, básicamente nosotros lo que hicimos fue formar una vesícula y esta vesícula va a ser transportada por las proteínas, ya sea una quinesina o una edineína, ¿sobre qué? Sobre nuestros microtúbulos. ¿Para qué? Para que posteriormente esta vesícula pueda llegar ¿a qué? Al paso número 3, que va a ser el paso de la fusión, donde vamos a ver cómo esta vesícula va a llegar a incorporarse a la membrana plasmática de, en este caso, el diana, ¿no? Que va a ser la membrana objetivo. Y básicamente esos van a ser los 3 pasos para que nosotros podamos hablar del tráfico vesicular. En el primer lugar, como ya vimos, vamos a tener la formación de la vesícula, donde se lleva a cabo el proceso de la gemación. Vamos a notar cómo, como aquí vimos, comienza a formarse como un bultito y luego posteriormente ese bultito, esa burbuja o también conocida como yema va a comenzar a crecer y posteriormente va a estrangularse, es decir, que se va a separar de su membrana plasmática. Luego, esto ya va a generar una vesícula, las cuales pueden tener como contenido proteínas o moléculas libres, o también puede tener moléculas ancladas a receptores de membrana, como lo vemos en este caso, ¿no? No sé si lo pueden notar, pero justamente en esta burbujita se conectaron gracias a unas proteínas y tal, estas dos moléculas. Y son únicamente estas dos moléculas las cuales van a viajar para poder llegar hacia la siguiente membrana. Y luego vamos a tener el proceso del transporte, donde estas vesículas, las cuales fueron formadas previamente, se van a movilizar por los motores moleculares y se van a justamente desplazar sobre los microtúbulos para poder llegar a la membrana que tienen de objetivo. Y listo, pues básicamente esta es otra manera en la cual nosotros podemos ver justamente este proceso, donde nos damos cuenta cómo empezamos con el proceso de la gemación, es decir, que una porción de la membrana plasmática como si comienza a crecer un poquito más, como a abultarse, y vamos a ver que vamos a tener proteínas asociadas, las cuales empiezan como a agarrar, ¿no? Aquellas moléculas las cuales que encuentra dentro del citosol. Entonces, posteriormente, esta misma como gemita, como burbuja, comienza a madurar mucho más. ¿Para qué? Para que ya pueda formarse mejor la vesícula y proceda con el paso de la estrangulación, para que esta vesícula ya no se encuentre atada a esta membrana plasmática, sino que se libere.
Entonces llega el segundo paso, que es el paso del transporte, donde ya la vesícula lo que va a hacer es que va a caminar sobre los microtúbulos conteniendo todas las moléculas que estaban dentro de ella para que llegue al último paso, que va a ser el paso de la fusión, donde lo que va a hacer esta vesícula es fusionarse con, en este caso, nuestra membrana diana. Y algo importante también es que justamente para que se pueda llevar a cabo este proceso, nosotros vamos a tener dos tipos. Vamos a tener dos tipos de vesículas, para ser más exactas. Vamos a tener vesículas recubiertas con la proteína clatrina, que básicamente va a ser una proteína asociada que lo que va a buscar va a ser endurecer esta membrana plasmática a la cual se está liberando. O si no, vamos a tener también a las membranas desnudas, las cuales no cuentan con una proteína la cual busque endurecerlas, sino que, como vamos a ir checando, lo que van a hacer es que a lo largo del transporte que van a tener para poder llegar hacia la membrana diana, van a comenzar a adicionar proteínas que encuentren en el medio externo para que puedan llegar a su objetivo. Entonces, cuando nosotros hablamos del primer tipo, que van a ser las vesículas recubiertas, vamos a darnos cuenta cómo antes de que se pueda llevar a cabo el proceso de la estrangulación para que se forme la vesícula, empezamos con el proceso de la gemación. Es aquí en donde comienzan a pegarse a la membrana estas proteínas clatrinas, las cuales van a polimerizarse sobre la membrana plasmática. ¿Para qué? Como les decía, para poder volverlas más rígidas y así, pues estas ya no se vayan a destrozar durante todo el tránsito y se vayan a liberar las moléculas que queremos buscar llevar desde un punto hacia otro. Entonces, luego de que ya se haya endurecido la membrana, recién se da el proceso de la estrangulación y formamos nuestra vesícula. Y una vez que esta vesícula llegue a adicionarse a la siguiente membrana plasmática, vamos a notar cómo esta proteína clatrina se va como que despolimerizando, es decir, se va desapegando de la membrana plasmática original para que de igual manera pueda darse el proceso de la fusión. Y algo importante también es que justamente estas proteínas clatrinas, si no mal recuerdo, básicamente van a ser van a ser proteínas que, si no me equivoco, son proteínas de tres partes. Son como justamente, tienen tres bracitos, ¿no? Y lo que buscan es poder formar justamente una malla sobre la membrana plasmática. Y ya, básicamente es que ese va a ser el proceso. Luego aquí nada más vemos justamente lo que ya habíamos conversado, cómo es que se da la formación del recubrimiento, la formación ahora sí ya de la yema, que va a ser esta vesícula que va a proceder a liberarse, y su conversión a vesícula, ¿no? Una vez que se va a dar la estrangulación y comienza con el transporte. Listo. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando nosotros no tenemos adicional a ella una proteína como lo es la clatrina, que va a buscar endurecer la membrana, sino que vamos a tener a vesículas no recubiertas. En este caso, lo que va a pasar va a ser justamente el mismo proceso que habíamos conversado, que se va a modificar nuestra membrana plasmática, vamos a proceder al proceso de la gemación, pero como vemos, no hay ninguna proteína adicionada a esta membrana plasmática, sino que a la hora del poder estrangular esta yema o estrangular a la burbuja, a esta vesícula desnuda se le van a comenzar a adicionar un montón de proteínas. Un montón de proteínas para poder cuidar el interior de esta vesícula para que posteriormente pasemos de tener una vesícula desnuda a una vesícula revestida. Y luego, ya una vez comienzan con el proceso de la fusión de la vesícula hacia la membrana, es aquí en donde justamente se va a comenzar a liberar todas estas proteínas de la cubierta. Entonces, vamos a pasar de una vesícula desnuda a una vesícula recubierta y vamos a finalizar nuevamente con una vesícula desnuda. ¿Para qué? Para que ahora sí se pueda llevar a cabo el proceso de la fusión de la vesícula con la membrana. Y esto es básicamente lo que nos dice el texto. Y en este caso, pues como vemos, se va a acercar la vesícula secretora a la membrana plasmática y se van a poner en contacto las proteínas de la fusión con las de la membrana que en este caso ha estado viajando, ¿no? Y ya, y pues este proceso de poder fusionar la vesícula con la membrana, pues va a ser bastante compleja, ¿no? Ya que vamos a buscar que haya una interacción entre la membrana plasmática y las proteínas de unión que va a tener nuestra vesícula. Y luego, pues justamente esto básicamente es poder detallar un poquito más el tema del que ya habíamos conversado al inicio de la clase. Se me está que se me muere mi teléfono. Un segundito.
Voy a mutearme un segundo. Feliz, disculpen. Se conecta el cargador. Perdóname la vida, lo ya. Y me queda 1% de batería en el teléfono. Así que, ¿y por dónde ayudarme? Ya, ahora sí, me confirman si sí me están escuchando por fin. Seguramente me ven muy rara ahorita porque he estado moviendo la cámara 80.000 veces. Pero bueno. Bueno, espero por fin si pudieran abrir sus audios. Les agradecería un montón. Sí se te escucha. Ya, perfecto, gracias. Es que no sé por qué, pero se me ha medio lajeado el Teams. Perfecto, ya. Y ahora, aquí, una vez que ya entendimos cómo es que se da el proceso de la estructuración de una vesícula, para que posteriormente pase de movilizarse desde una membrana hacia otra, ya podemos hablar un poquito más claro de los dos conceptos que habíamos tocado al inicio de la clase, que es el tema de la endocitosis y de la exocitosis. Ya sabemos que la endocitosis, básicamente lo que va a hacer van a ser una entrada de sustancias desde el exterior hacia el interior de la célula. Dentro de este proceso se va a utilizar de los endosomas y de los lisosomas. Y van a ser los lisosomas los cuales se van a funcionar con las vesículas endocíticas. Y en este caso te va a decir que estas enzimas lisosomales van a degradar en contenido y ahora sí se van a liberar las moléculas pequeñas al citoplasma. Básicamente lo que te dice es esto. Nosotros vamos a tener aquí a nuestra celulita. Esta celulita va a encontrar, en este caso, una molécula, una bacteria, lo que sea, cualquier compuesto, en la parte del medio extracelular. Entonces, nosotros vamos a tener a los endosomas, que básicamente van a ser justamente, quiero que lo entiendan como si fueran la formación de vesículas, las cuales se van a dar, en este caso, dentro de las membranas plasmáticas, que lo que van a buscar es justamente hacer esta conexión entre esta molécula, la cual se encuentra en la parte externa, y se va a decir endosoma, porque lo que va a buscar va a ser absorberla y llevarla hacia adentro, para que luego tengamos a una vesícula con el contenido que nosotros teníamos en el medio extracelular hacia adentro. Y entonces, cuando hablamos de la endocitosis, no nada más se forma la vesícula, sino que esta vesícula va a interactuar con otra de nuestras estructuras, que en este caso va a ser el lisosoma. Y el lisosoma, yo siempre lo digo, a mí me gusta que lo piensen como si estuvieran pensando en una licuadora, como si es esta organela que agarra lo que sea y comienza a batirlo, 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 y pasa de tener una estructura a convertirla como que en migajitas, ¿no? Como que en moléculas mucho más simples. Entonces, esta vesícula se fusiona con el lisosoma y una vez que el lisosoma, con todas las enzimas lisosomales que tiene dentro, termina de degradar el contenido de esta vesícula, ya al citosol, es donde se comienza a liberar justamente estas unidades más simples del contenido que se había ingerido del medio extracelular. Y luego vamos a tener a la exocitosis, las cuales básicamente van a ser el proceso opuesto.
en el cual nosotros vemos que se lleva a cabo la salida de sustancias hacia el exterior de la célula. Y para esto nosotros necesitamos del proceso de la biosíntesis, la cual se va a llevar a cabo, en este caso, por ejemplo, por el retículo endoplasmático rugoso, donde nosotros vamos a estructurar una proteína y luego estas van a tener que viajar, como habíamos visto en el paso, en el punto anterior, van a tener que viajar hacia el aparato de Golgi. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo la formación de las vesículas que habíamos estado viendo, ¿no? Y en este caso, lo que se daría, por ejemplo, es que llegan al aparato de Golgi y del aparato de Golgi saldrían de la cara trans. ¿Para qué? Para que se forme aquí todo el proceso, ¿no? Aquí tendríamos nuestro aparatito de Golgi, comenzaría con el proceso de la gemación, luego esta burbuja maduraría, se estrangula, se genera una vesícula y tendríamos aquí a nuestra membrana plasmática. Entonces, la membrana plasmática, esta vesícula se fusiona con la membrana plasmática, ¿para qué? Para que posteriormente se dé la liberación del contenido al medio extracelular. Básicamente es eso, ¿no? Y pues es aquí en donde se van a formar las denominadas vesículas de secreción. Es decir, son vesículas las cuales nosotros estamos formando, ¿para qué? Para poder secretarlas o liberarlas hacia el medio extracelular. Y por eso es importante que nosotros recordemos que dentro del proceso de la exocitosis vamos a tener dos tipos de vía secretora. La primera vía secretora, tiqui, 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 sí, van a ser dos. Y, ajá, sí, yo decía porque hay otro tercero, pero no, van a ser nada más dos. La primera que va a ser la constitutiva y la segunda que va a ser la regulada. La primera o la constitutiva, o otra manera también en la cual le gusta llamarlo, al menos en los exámenes lo he checado, es la secreción continua. Básicamente, lo que se va a llevar a cabo va a ser lo siguiente. Nosotros vamos a estar en el retículo endoplasmático rugoso, por ejemplo, estructuramos, en este caso, una proteína y esta proteína, como ya sabemos, lo que va a hacer es que va a migrar hacia el aparato de Golgi. Ya sabemos que justamente el que se encarga de captar a estas proteínas recién formadas va a ser la cara cis y de la cara cis va a viajar hacia la cara medial para que posteriormente llegue a la capa trans, en donde ya esta molécula esté completamente apta. ¿Para qué? Para que se pueda llevar a cabo la liberación. Entonces se lleva a cabo el proceso que ya checamos, ¿no? Aquí tenemos a nuestra molécula, se lleva a cabo el proceso de la gemación, se estrangula la burbuja y luego se genera una vesícula. Y esta vesícula, una vez que está formada, ya comienza a movilizarse, como ya sabemos, aquí no se nota bien en la imagen, pero acá nosotros tenemos nuestro microtúbulo que le está dando su caminito para que esta vesícula pueda movilizarse hasta llegar a la membrana extracelular, a la membrana celular, para que posteriormente el contenido sea liberado hacia el medio externo. O sea, este va a ser un proceso continuo. Una vez se forma la proteína, va a llegar al aparato de Golgi, el aparato de Golgi genera la vesícula y de esta vesícula va a ser liberada de manera continua. O si no, también se le puede decir que esta va a tener un proceso de liberación constante, a diferencia de la segunda vía secretora, la cual va a ser la vía regulada. ¿Por qué regulada, Shirley? Bueno, el proceso va a ser básicamente el mismo. Nosotros vamos a empezar con una proteína. Aquí está, la misma proteína formada por el retículo endoplasmático rugoso. Esta va a llegar hacia la cara cis, que va a ser justamente la cara que capta a las moléculas que estamos formando del aparato de Golgi, va a viajar hacia la medial, va a llegar a la trans y va a comenzar con el proceso de la gemación, transporte. ¿Y qué va a pasar? Una vez que ya se forma la vesícula que contiene, en este caso, nuestra proteína, en vez de que directamente llegue a liberarse, como en este paso, no sé si vemos que se libera de manera continua, o sea, una vez que sale la vesícula se moviliza y se va, aquí no. Aquí comienzan a formarse los gránulos de secreción y van a ser justamente estos gránulos los cuales se van a quedar como almacenados dentro de nuestra célula y no van a ser liberados. Digamos que esto está así, o sea, aquí nada más vamos a tener a los gránulos de secreción, los cuales contienen a las proteínas que están esperando ser liberadas hacia el medio externo. Pero ¿qué pasa? Ellas no van a poder liberarse hasta que pueda llegar una señal, digamos, hasta que llegue un mensaje que le diga, ya, libera a las proteínas. O si no, pongamos otro ejemplo. Digamos que en vez de que sea producto del aparato del retículo endoplasmático rugoso, sea producto del retículo endoplasmático liso, donde, disculpen, creo que acaba de llegar alguien.
Perdóname, chicas, es el día de la interrupción de las clases, perdón. Ya, entonces, regresemos al ejemplo. Les decía, ¿no? ¿Qué pasa si cambiamos en este caso el retículo endoplasmático del que estamos hablando? Ya no hablamos del retículo endoplasmático rugoso, sino que empezamos a hablar del liso. Ya sabemos que el liso lo que va a hacer es que va a estar principalmente encargado ¿de qué? De la síntesis de lípidos. Entonces, este ya no sería una proteína, sino estaríamos sintetizando una grasa. Digamos que aquí tenemos nuestra grasa, nuestro triglicérido. Este va a llegar hacia la parte cis, luego viaja hacia la medial, llega a la trans y comienzan a formarse estos gránulos con grasa. Y no sé si ustedes ya lo saben, lo más probable es que sí tengan la idea, y es que nosotros no vamos a estar liberando grasa constantemente, sino que la grasa se comienza a quedar almacenada dentro de nuestros adipocitos hasta que nuestro cuerpo necesite de esta energía extra que se encuentra almacenada dentro de las grasas. Entonces, una vez que, digamos, la persona ya no ha comido por no sé cuántas horas y todos los carbohidratos ya se le terminaron, llega el cuerpo y le dice, ¿no? Al adipocito, ¡oh, ya, ahora sí, necesito que liberes las grasas para que a partir de estos lípidos que están aquí guardaditos, escondidos, pueda yo obtener energía. Entonces va a llegar esta señal y esta señal va ahora sí permitir que se movilicen los gránulos de secreción. Es decir, que estas vesículas que teníamos acumuladas llenas, pero llenas de grasa, llenas de lípidos, puedan llegar y viajar hacia la parte, o mejor dicho, hasta el medio extracelular, para que ahora puedan ser aprovechadas como fuente energética, por ejemplo. Lo mismo puede pasar con, digamos, las hormonas, que tal vez se encuentran todavía dentro del retículo, de la membrana suprarrenal y todavía no se han liberado porque no son necesarias en ese momento, algo así. Esa es la idea que quiero que ustedes tengan, ¿no? O sea, que cuando nosotros hablamos de la vía secretora constitutiva o la continua, pues es este proceso de que se libera constantemente. Agarras, formas una proteína, por ejemplo, pasa por el aparato de Golgi, se forma la vesícula y se libera al medio extracelular. A diferencia de la regulada, en donde se va a procesar nuestra molécula, va a pasar por el aparato de Golgi, se va a formar la vesícula, pero estas se van a quedar almacenadas, o sea, guardaditas, hasta que llegue una señal o un estímulo que les diga, oye, ya, libera los gránulos de secreción. Y ahora sí, todo este contenido comience a liberarse hacia el medio extracelular. Y justamente por la existencia de esta, como se le dice, de esta vía secretora regulada, surgen los gránulos secretores, que van a ser justamente estos acúmulos, los cuales vamos a encontrar debajo de la membrana, los cuales van a estar listos para la exocitosis. A ver, vamos a ver si en 2 segundos podemos encontrar la foto de un adipocito. Adipocito. Ya miren, por ejemplo, vamos a tener aquí a los adipocitos y este va a ser un buen ejemplo de lo que habíamos estado conversando ahorita. Esta va a ser normal justo nuestra célula, nuestro adipocito, la cual va a contener como nuestros gránulos de secreción. ¿Por qué? Porque ellos tienen que tener estas reservas de grasa que, como conversábamos, no van a liberarse de esta célula hasta que el cuerpo requiera de esta energía adicional, la cual va a ser brindada en momentos en donde, como les decía, se haya terminado, por ejemplo, la reserva de carbohidratos que habíamos tenido. Ya. Ahora sí, pues básicamente esta es una imagen que lo que va a hacer es resumir todo lo que ya habíamos conversado. Yo no me quiero centrar tanto aquí, pero simplemente lo que quiero que vean es cómo es que se da el proceso, ¿no? En este caso acá tenemos el núcleo manda una señal, el aparato, el retículo endoplasmático rugoso sintetiza la proteína viaja hacia el aparato de Golgi y es en el aparato de Golgi en donde comienzan a estructurarse las vesículas que pueden ser liberadas de manera continua y entrar a la vía secretoria constitutiva o continua, o si no, pueden mantenerse almacenadas estando en la vía secretora regulada. Y estas van a ser liberadas una vez llegue una señal o un estímulo que les diga, oye, ya, ahora sí puedes liberar tu contenido hacia el medio extracelular. Listo, ya. Y otra cosa que también tenemos que recordar es cómo es que se da la síntesis de las proteínas. Yo sé que ahorita no es necesariamente el momento exacto para poder estar hablando de que, ya, ¿sabes qué? Cuando nosotros hablamos acerca de, uy, discúlpeme, ya.
ahorita no es el momento exacto para que nosotros estemos diciendo de que, ya, así es como se da la transcripción, la traducción y todo el tema de la replicación celular y tal. No, pero es importante que ustedes sepan cómo es que se van a dar la síntesis de proteínas dentro de nuestro ribosoma para que puedan entender cómo es que estas salen, por así decirlo, del retículo endoplasmático rugoso y puedan llegar al aparato de Golgi y en el aparato de Golgi generarse las vesículas y posteriormente liberarse. Así que en este caso solo lo vamos a decir de manera así bien, pero bien sencilla, para que el proceso se explique de manera bastante rápida, tengan una idea y luego ya posteriormente en las clases, de hecho casi que en las últimas, se pueda profundizar. Ya, a ver. La verdad es que este proceso es bastante, pero bastante sencillo. Dentro de este proceso justo vamos a tener a varios componentes los cuales van a ser clave. El primero va a ser el SRP, las cuales van a ser las partículas de reconocimiento de señales. Luego, el SRP va a tener su propio receptor, que va a llevar el nombre justamente de receptor de SRP. A esto se le va a adicionar el traslocón, el cual va a funcionar como un canal de inserción ¿de quién? Pues de nuestros ribosomas, y luego vamos a tener a nuestras chaperonas, que van a ser proteínas las cuales van a estar encargadas de poder ir supervisando que todo el proceso de la formación de nuestras proteínas, del plegamiento y tal, se puedan dar de manera correcta. Y por eso te dice que justamente las chaperonas son las que controlan el plegamiento y realizan un control de calidad de nuestras proteínas. Y dentro de estas vamos a encontrar al BIP, vamos a tener a la calnexina, a la calreticulina y al SEC6263. Y la calnexina va a ser una muy importante, ¿por qué? Porque ella va a ser la que se va a encargar principalmente de poder identificar a una proteína mal plegada. Y va a ser la que se una con la ubiquitina para que la proteína mal plegada pueda ser justamente eliminada, ¿no? Para que ésta se pueda degradar y no pueda generar ningún tipo de daño biológico. Ahora sí, hablemos un poquito más de este proceso. ¿Qué va a pasar? Nosotros, para que podamos llevar a cabo todo el proceso de la síntesis de las proteínas, primero, antes de poder pasar a esto, quiero que recordemos cómo es que nosotros vamos a tener a nuestro ribosoma. Es lo más importante. Cuando nosotros hablamos de nuestro ribosoma, el ribosoma no es esta bolita que nosotros veíamos que estaba unida al retículo endoplasmático rugoso, ¿no? No es como que esta bolita dentro de la manta, no. Realmente el ribosoma va a tener dos subunidades. Va a tener una subunidad menor y luego, adicional a ella, va a tener una subunidad mayor. Ya lo habíamos conversado, pero lo dije muy por encima. Y porque todavía no es justamente el tema en el que ustedes tienen que profundizar demasiado todos estos temas, pero quiero que ustedes más que todo lo entiendan. ¿Qué va a pasar? La subunidad menor o la más chiquitita del ribosoma, lo que busca hacer es el poder leer. Ella busca leer la información genética que va a estar contenida ¿dónde? En el ARN mensajero. En el ARN mensajero, que va a ser básicamente nuestra información genética. Va a ser la que mande al ribosoma y le diga, ya, tú tienes que sintetizar una proteína con estas características. Entonces, de eso se va a encargar la subunidad menor. Mientras que la subunidad mayor del ribosoma, lo que va a hacer es que ya no va a leer la información, sino que lo que va a hacer es que ella ya va a encargarse de sintetizar la proteína. Ella ya se encarga de sintetizar la proteína. Estas dos no se encuentran siempre pegadas, sino que una vez que nosotros llegamos a cumplir con el tercer paso del tema del dogma de la biología molecular, nosotros vamos a sintetizar a la subunidad menor del ribosoma. Y es aquí que se va a adherir a la subunidad mayor y ahora sí va a llevar a cabo el proceso de la formación de las proteínas. Solamente quiero que tengan esto como idea general. Es entonces en donde nos posicionamos en este lugar. Como vemos, vamos a tener a las dos subunidades de nuestro ribosoma. Tenemos a la subunidad menor y luego, adicional a ella, vamos a tener a nuestra subunidad mayor. Y se puede ver cómo ambas van a tener un rol distinto. Mientras que nuestra subunidad menor se encarga de poder leer el ARN mensajero,
que lo está aquí leyendo, la subunidad mayor lo que va a empezar es a estructurar, o mejor dicho, va a comenzar con la formación ¿de quién? De nuestra proteína. Y esta proteína, al inicio, va a tener un péptido, el cual va a ser justamente una secuencia de aminoácidos, las cuales van a funcionar como un péptido señal. ¿De qué? De que se está formando una nueva proteína. Y justamente es a este péptido señal al cual nosotros vamos a unir al primero de nuestros componentes, que va a ser el SRP. Se adiciona a esta colita y ahora pues ya van a encontrarse unidos. Y por eso en esta imagen estamos viendo nuestro ribosoma con la proteína formándose, nuestro péptido señal y al SRP, el cual se ha unido como un hombre enamorado, digámoslo así. Y una vez que nuestro SRP está unida a esta proteína que recién se está formando, ¿qué va a pasar? Va a aparecer el receptor para SRP, el cual va a abrir los ojitos. Va a abrir los ojitos y va a decir, ¿a quién encontramos? Al SRP. Entonces, lo que va a hacer es que va a querer capturarlo. Va a querer capturar al SRP y es así en donde se va a llevar a cabo este proceso. Y este receptor de SRP capta al SRP que estaba anclado al ribosoma y a la proteína que se estaba sintetizando, y es así como el ribosoma comienza a interactuar ¿con quién? Con nuestro traslocón. Y una vez que el ribosoma ya interactúa con el traslocón, es decir, que se encuentra anclado a este, lo que va a pasar es que el SRP dice, como que ya me aburrí, ya hice lo que tenía que hacer, yo ya identifiqué este péptido, pero como que este péptido le gusta a otra persona y está conectado, chao. Entonces, como vemos, ahora ¿qué va a pasar? Se va a desensamblar el SRP de nuestro ribosoma. Y por eso, si se va el SRP, también se va a liberar del receptor de SRP. ¿Por qué? Porque este no está anclado al ribosoma. No, este al que busca estar anclado es justamente al SRP, que va a ser esta proteína de unión. Entonces, en este caso, pues se libera del receptor y se libera del SRP. Entonces, nuestro ribosoma queda únicamente anclado a nuestro traslocón. Y es aquí en donde este péptido señal lo que va a hacer es que va a seguirse anclando. Y ahora sí va a ingresar a este huequito que tiene nuestro traslocón y van a comenzar ¿con qué? Mejor dicho, van a continuar con el proceso de la síntesis de las proteínas hasta que lleguen al VIP o a alguna otra chaperona que lo que van a hacer, como ya habíamos conversado, es supervisar que todo este proceso de la formación de proteínas se lleve a cabo de manera correcta. No sé si sí se me llegó a entender, creo que lo he explicado bastante tranqui, bastante bonito para que pueda ser captado. Si por AV no les quedó bien claro algún paso, díganmelo ahorita, lo recapitulamos o si no, seguimos avanzando. Porque básicamente en el siguiente paso es simplemente poder profundizar un poquitito más al respecto y luego ya hablar de glucosilación y el aparato de Golgi y terminamos. A ver, ¿les ha quedado claro? Si es un sí, mándenme like y si no, pues lo recapitulamos y no hay ningún problema. La verdad es que a mí este proceso me encanta, me parece muy divertido. Perfecto. Entonces, si ya se captó, pues en las diapos que les he mandado, de igual manera, si por A o B se olvidan de alguno de los pasitos, aquí está. Aquí se los he redactado donde vemos cómo se tienen que llevar a cabo estos 4 pasos. El inicio de la traducción, el acoplamiento al retículo endoplasmático rugoso por medio de la proteína SRP, la entrada de la proteína al retículo endoplasmático rugoso y el procesamiento en el retículo endoplasmático rugoso. Y algo que se me había olvidado comentar, que justamente está anotado aquí de azul enorme para que no se me olvide, es que justamente este péptido señal se va a ubicar en el extremo N-amino terminal, que va a ser la primera secuencia de aminoácidos que nosotros estamos formando. ¿Para qué? Pues ya vemos, para que se pueda pegar a el SRP. Listo. Ahora sí, continuemos y empezamos a hablar del proceso de la glucosilación.
De esto ya habíamos conversado un poquito hace rato y era justamente lo que les comentaba que decía en la parte de arriba, no sé si lo recuerdan, que decía, ¿no? De que, ya, una vez que se sintetizan las proteínas, tienen que entrar al proceso de la glicosilación, que es, que es el poder agregarle a un azúcar a las proteínas para que ahora sí puedan migrar. Entonces, básicamente, esto es lo mismo que va a pasar. La función de la glicosilación va a hacer que ella va a buscar favorecer y estabilizar la formación final de las proteínas extracelulares o de las proteínas de las membranas. ¿Para qué? Para poder aumentar su vida media, es decir, darle mayor estabilidad a las proteínas y también que éstas tengan resistencia a las proteasas. Shirley, ¿qué es una proteasa? Ya estoy harto de escuchar tantos términos, tantas cosas, estoy mareándome. Quiero que ustedes recuerden que normalmente cuando ustedes encuentren el sufijo asa, normalmente estos están hablando de desintegradores. Es como si yo dijera de que, ya, yo tengo agua y voy a tener una hidrolasa, alguien que rompe el agua, algo así. En este caso, las proteasas van a ser enzimas encargadas de romper las proteínas. Y por eso te dice que si nosotros le agregamos un azúcar por medio del proceso de la glucosilación, lo que vamos a hacer es que vamos a darle mayor estabilidad y vamos a hacer que ellos se puedan escapar de las que quieren degradarlas. Ellas también van a incrementar su solubilidad en un medio acuoso y lo que van a hacer es que va a permitir el reconocimiento específico por sus receptores, como por ejemplo los antígenos. De igual manera, y para que se lleve a cabo este proceso, nosotros vamos a requerir del dolicol. El dolicol básicamente va a ser un lípido que nosotros tenemos en la membrana, que lo que va a hacer es que va a actuar como un gancho de los azúcares. Va a transferir una cadena de azúcares a la aspargina. La aspargina es un tipo de aminoácido el cual va a conformar a la proteína. Y luego va a comenzar a cortar un par de los azúcares que ya había adicionado. ¿Para qué? Para que nuestra proteína quede con los azúcares que necesita y ya está. Y la verdad es que ya pueda estar lista. ¿Para qué? Para que ésta pueda migrar, para que posteriormente pueda cumplir con su función biológica. De igual manera también vamos a tener al GPI, el cual de igual manera va a actuar como un ancla de azúcar lípido y este se va a unir a ciertos aminoácidos de la proteína al salir por el traslocón. Así la proteína va a quedar pegada a la membrana por este anclaje que le da el GPI. Y listo, ya casi que para finalizar, vamos a hablar un poquitito nada más de alguna que otra característica que vaya a tener el aparato de Golgi. Y es que ya sabemos que el aparato de Golgi normalmente va a estar ubicado entre el retículo endoplasmático rugoso o el retículo endoplasmático liso y ¿quién? Y la membrana plasmática. Es como un mediador. Y lo que va a hacer él, como ya habíamos estado viendo, es que va a actuar como un centro de distribución. ¿Por qué? Porque va a ser él el encargado de poder formar estas vesículas y hacer que migren desde un extremo de una membrana que empezaría en el aparato de Golgi y puedan llegar hacia otras organelas, hacia otros puntos, como lo podría ser la membrana plasmática. Algo importante también es que no se limita nada más en el hecho de poder agarrar, condensar a la proteína, quitarle el agua y estar lista para que, y que estas maduren para que luego se vayan, sino que también presenta una ruta de reciclaje. ¿Qué va a pasar? Gracias a este aparato de Golgi, también vamos a poder internalizar algunos componentes de la membrana plasmática, los cuales van a ingresar a este aparato y van a liberar su carga. Entonces, liberan su carga y estos van a volverse a mandar a la membrana plasmática. ¿Para qué? Para que puedan ser reutilizados. Y por eso, dentro de las funciones del aparato de Golgi, vamos a encontrar que aparte de la formación de las vesículas, también vamos a tener el proceso de la glucosilación, que era lo que conversábamos hace poquito, que es justamente el incremento de la resistencia, solubilidad y estabilidad de nuestras proteínas, agregándoles un azúcar, ¿no? Este va a definir la orientación y la carga eléctrica de las proteínas, va a permitir el reconocimiento específico y también va a tener otras funciones, como que la cual van a ser, por ejemplo, la formación de los lisosomas. Si no mal recuerdo, esa va a ser justamente la clase siguiente y pues ya sabemos que las lisosomas van a ser como estas licuadoras. La idea que quiero que tengan de los lisosomas es que estas básicamente van a ser vesículas
las cuales no liberan su contenido, sino que son vesículas que salen del aparato de Golgi, o sea, pedazos de membrana, que dentro tienen un montón de enzimas, y las enzimas son básicamente proteínas, las cuales van a ser enzimas que van a necesitar de un pH ácido, ¿para qué? Para que, como vimos hace un rato, puedan fusionarse a las vesículas con las cositas que están trayendo de afuera de la célula para que posteriormente se degraden y estas pasen a liberarse al citoplasma. Ya lo vamos a ver en la siguiente clase, no se preocupen. Y aparte de eso, pues justamente ya va a encargarse, el aparato de Golgi se va a encargar de la secreción, la transformación, almacenamiento y la transferencia de las glucoproteínas y de los proteoglicanos. Y también va a mediar la formación de nuevas membranas. Y ahora sí, chicas, la verdad es que eso sería todo. Uy, biología, S3. Biología, este es S6, si no me equivoco. A veces se me olvida cambiar esa partecita. Pero nada, chicas, yo creo que ya nos vamos como 1 hora y media. Así que, ¿les parece si hasta aquí dejamos la clase? La verdad es que muchísimas gracias el poder haber estado el día de hoy. Disculpen porque me haya alargado. La verdad es que esta clase sí es un poquito más densa a comparación de otras que hemos visto. Pero nada, chicos, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Ahorita les voy a mandar por el grupo el link del post. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Bueno.